no me pertenezco. Hoy te devuelvo de donde vengo para poder continuar. Que lo que dicen esas voces, si las estrellas no hablan, siempre alguien del infinito me llama y todo esto tan toda la vida, las mismas calles, toda la vida, las mismas calles, toda la vida, las mismas calles, toda la vida, las mismas calles. Y ya no puedo volver. Quiero que mueve tú siempre, siempre nunca te alcanza, siempre alguien del infinito te llama y todo es tan toda la vida, las mismas calles, 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 todas las vidas, las mismas calles, todas las vidas, las mismas calles. El estadio vibra con el grito de los hinchas argentinos. Llevamos la emoción de la Copa América 2024 a tus oídos. La Copa América la escuchás en Radio Nuevo Día, FM 100.9, la radio de la COPE. Las 8 de la mañana con 6 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Hoy es viernes 12 de julio
Y somos la primera mañana de la Radio Nuevo Día en vivo aquí en Río Gallegos a través de la 100.9. También estamos en vivo en 28 de noviembre en Río Turbio, pues allá nos pone al aire FM Tiempo, Marcelo de Lorriaga. Estamos en vivo en San Julián, de hecho vamos a estar abocándonos y hablando de la situación que está atravesando esa localidad. Tito Parada a través de su radio líder 101.5 nos retransmite allí y también nos pone al aire Federico González en FM Activa 94.1 en Perito Moreno, la otra gestión. Señoras y señores, hasta las 9:30 de la mañana con Karina Taverne. Buen día. Esperá que no se te escucha. Esperá. A ver, estaba en segundo plano. Ahí está, dale tiempo al comandante. Comandante, despierte que es viernes. Buen día, gente, buen día a todos, buen día a todas. Ahí estamos. Me desperté yo. ¿Ese era para que se despierte el comandante? Son detallitos. Claro, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, muy buenos días a todos. Bien, ¿Cómo estás? llegó Manuel. Acá estamos. Ayer había suspendido la conferencia, después no sé si al final la realizó. Después le voy a preguntar a mi amigo personal, Héctor Nica Mancilla, a ver si realizó o no la conferencia del vocero presidencial, porque es fiel admirador de Manuel Adorni. Buen día, gente, bienvenidos al viernes. Así estamos, su cuerpo lo sabe y bueno, acá estamos en la previa del fin de semana. Tenemos este clima, ¿no? Y estas temperaturas, esencialmente. Estamos atravesando este cuadro ya saliendo un cuadro de faringitis, algo así. Ese es el diagnóstico. Sí, ese es el diagnóstico. Ay, Dios mío. Nada muy severo, pero bueno, tuvimos que permanecer un día en casa, tranqui. En casa tranqui, así es. Bueno, pero ahora no estamos en casa, estamos en nuestro segundo hogar, prácticamente nuevo día para compartir bastante información. Vamos a estar, como decía Claudio recién, hablando o poniéndonos en contacto telefónico con la localidad de Puerto San Julián, con su intendente. Ya estamos vendiendo nuestra nota, con Daniel Gardonio. Están hace una semana con inconvenientes en la provisión de agua, así que sobre ese tema vamos a hablar con el jefe comunal, con el intendente de esta ciudad, quien anoche adelantó que hoy el ministro de Gobierno, Pedro Luxem, iba a viajar. Así es, allí, a San Julián. A La Perla, a Bien, Puerto San Julián. Y también nos comentaba en una nota que le hacíamos ayer en el noticiero de Canal 9 que se pudo reparar el acueducto. Se cambiaron las juntas. Por otro lado nos comentaban desde aquí, desde Río Gallegos, que tienen buenas expectativas, pero bueno, hay que ver cómo reacciona, ¿no? Porque seguramente hay que hacer algún reajuste y otras cuestiones más. Así es. Propias de estas roturas, posterior a la reparación de estas roturas. Hablamos del acueducto que provee de agua y que lleva el agua potable desde el río Santa Cruz hasta Puerto San Julián. Hablamos de ese acueducto que hace una semana que está fuera de servicio por un producto de fallas en el interconectado y demás, ¿no? Hace que trabaje un falso, que se llene de agua. Entonces la carga posterior tiene que ser paulatina, si no se fisura, ¿no? Si le das presión de más, pierde y se rompe. Tuvo 3 roturas, así que bueno, está en proceso de reparación y la gente de San Julián una semana sin agua. Pero bueno, buenas expectativas, pero hay que esperar cómo reacciona. Ayer hasta última hora iba todo bien. Esperemos hoy a la mañana que continúe en tal situación. Claro, es todo un proceso realmente que lleva la paciencia al extremo, ¿no? Porque es muy paulatino. Una vez que se logra la normalización, al menos que funcione todo lo que se tuvo que reparar. Así que bueno, los sanjulianenses puestos a prueba ya hace varios días con este problema en la provisión de agua. Bueno, vamos a estar hablando de eso y también de muchas otras cosas más, pero primero vamos a actualizar, ¿te parece, los datos del tiempo? Dale, ¿cómo están las calles en Río Gallegos? Sin exagerar, en algunos sectores, algunos barrios están
intransitables, principalmente las calles de tierra. Claro. Y hablo de barrios con calle de tierra, pero sin irme tan lejos del centro de la ciudad, porque por ahí uno cuando habla de esta situación refiere a barrios más alejados, a barrios más nuevos, Chimenay, que zona Bicentenario y demás, pero no, estamos hablando de barrios que están a una cuadra de la Costanera, barrio El Faro, barrio Sema o Náutico, intransitables, ¿no? Sí. Y ahora con el deshielo como que están apareciendo cráteres nuevos. Sí, claro. Sí, claro. Pero bueno, muy difícil caminar es imposible. Sí, caminar directamente. Caminar es un riesgo. ¿Un quilombo? Sí, es un riesgo vital. Y no quiero exagerar. Y andar en auto, bueno, se complica mucho, podés quedar encajado, podés ponérsela una palma, no hay cordones, no hay calles, o sea... Sí. Es tremendo la situación, es tremenda la situación, el panorama, muy... Uno por ahí a veces queda muy reiterativo cuando dice complicado, pero es así, literalmente es así. Nunca había visto este cuadro tan riesgoso, esa es la palabra. Sí. Para manejar en esos barrios, insisto, barrios a una cuadra de la Costanera. Sí, digamos, o sea, es en todos lados la situación, como para que ustedes, si no están en Gallegos, se lo puedan graficar. Lo que pasa que ayer yo lo decía en el móvil cuando hacía algunos recorridos. No es una competencia, no es mostrar dónde está peor, porque no tenemos ese termómetro. ¿Por qué? Porque cada vez que salgo a mostrar, por ejemplo, a mí me pasa en el móvil, que salgo a mostrar alguna parte de la ciudad, empiezo a recibir mensajes y me dicen, vos por qué no fuiste a tal, o venía a tal, que está peor, o ¿sabés por qué hago todos lados? Hago esta aclaración? Porque hay barrios nuevos donde por ahí se entiende que la inversión del Estado demora un poco más, precisamente por esto, porque son barrios que tienen 3, 4, 5 años. Pero estos barrios a los que hago referencia y en donde hay una inversión del privado millonaria, el Estado está ausente desde siempre. Y son barrios que ya tienen 15, 20 años. No, bueno, tampoco son nuevos, por eso. Por eso te digo, pero son ya tienen muchos más años que barrios más alejados de la ciudad, donde se entiende que si tenés más años de presencia en la ciudad como barrio, debería existir el Estado presente de alguna manera. Pero vos transitas las calles de esos barrios, y me remito a esto, barrio Faro, al fondo de la Zapiola, al fondo. Y un poco antes también, ya bajando de la Kirchner, ¿viste? Donde termina el asfalto de la Kirchner, bueno, de ahí para allá. La inversión, ayer hice un vivo. Bueno, la inversión del privado es intensa. Lotes que en su momento se vendían a $45.000, que la gente lo compró, que invirtió, ya sea para un complejo de departamentos, para una casa familiar, millones, y la pusieron toda ahí. Te hablo de 15 años atrás. Pero el Estado está ausente y no acompañó en ningún punto de vista. Creo que la presencia del Estado se ve reflejada donde cada tanto pasan la máquina, ¿no? Y le hacen un perfilado a la calle. No más que eso. Nada de veredas, calles asfaltadas, ninguna en todo este tiempo que han asfaltado. Hubo un intento que después caducó con la llegada de Milei, ¿viste el cartel ese donde termina el asfalto de la Kirchner? Que ahora pusieron obra cancelada por el gobierno nacional, algo así. No sé de quién es la culpa, pero bueno, la realidad es que ahí el único que ha invertido ha sido el privado, el vecino, ¿no? Pero el Estado ausente desde siempre. Sí, entiendo lo que decís. Lo que intento graficar es que esa situación se da para, si nos ponemos mirando a Roca y San Martín, por ejemplo, se da para la izquierda y se da para la derecha. Esto pasa en todos lados, lamentablemente, y hay sectores como, por ejemplo, no sé, Barrio Madres a la Lucha, o el que está antes, Juan Pablo II, que también tienen un montón de años y tampoco ha llegado el Estado.
Claro. Hay lugares donde no se puede ni siquiera entrar. No te digo tan solo por los pozos, por los perros. Claro. Los perros, no podés entrar caminando. Claro. La calle Buchar es prueba de eso. Bueno, la verdad es que estamos viviendo en la capital de la provincia de Santa Cruz, y sin irnos, como decís vos, demasiado lejos de lo más céntrico de Río Gallegos. Bueno, situaciones de este tipo, con las caídas que por el estado de las calles, de las veredas, las caídas de la gente que ingresa al hospital, se dice alrededor de 20 casos por día, producto de esto, de los resbalones, que terminan en un gran porcentaje mayoritario con fracturas, con quebraduras, con fisuras. Bueno, sin ir más lejos, un compañero nuestro hace 2 días iba para el canal caminando, se cayó, decidió ir al canal, ahora no se puede mover. Ayer no pudo ir tampoco a cumplir su tarea por la caída. Se pegó un golpe tremendo. Vos me decís, está quebrado. Bueno, aparentemente no, pero fue tal el golpe que se pegó que no se podía mover. No, es muy difícil. Yo no camino mucho, pero bueno, las cuadras que hago por día son para acompañar a mis hijas a la escuela y sacarlas después, pero bueno, hay veredas en pleno centro de Gallegos. Hablo zona residencia, zona casa de gobierno, hay esa zona, zona de calle Alcorta, Cámara de Diputados, intransitable las veredas, en pleno centro. Hay calles que realmente deberían estar clausuradas, no deberían estar habilitadas al tránsito. Ayer veíamos un colectivo de la empresa Citibus remolcando a otro que se había quedado encajado, a otro colectivo, con pasajeros arriba. Entiendo que el invierno es crudísimo y que nos desborda, ¿no? Y que se nos va de las manos, pero bueno, hay que activar de alguna manera. Y después te indigna, o me hago cargo, o me indignó cuando lo veo al intendente exponer sus logros y mostrar a Río Gallegos como ejemplo en Santiago del Estero, como lo hizo hace un par de semanas atrás. Si este es el modelo de ciudad. 8 de la mañana, 19 minutos en la República Argentina. ¡Ay, Río Gallegos! Datos del tiempo en la capital de la provincia de Santa Cruz. Cambiamos de tema, mejor. No sé si mejor o peor, pero es lo que tenemos. 4 grados 6 décimas la temperatura, la sensación térmica 5 décimas de grado sobre cero, ambos registros. Hacía tiempo que a esta hora no teníamos temperaturas bajo cero y sensación térmica bajo cero. Humedad 81%, presión 1014, decimal 4 hectopascal, viento del oeste a 20 kilómetros en la hora. Se estima que la máxima hoy llegue a los 6 grados centígrados. Para la mañana y para la tarde se espera viento aquí en esta zona. Esto acá en Gallegos. Sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional. Qué buen servicio Los saludamos ayer a los meteorólogos, pero digo que deberíamos agradecérselo todos los días. Los saludamos ayer porque era el día de ellos. Claro. Pero digo, qué difícil sería en esta situación cruda de invierno no tener estos reportes. Tal ejemplo. Cual. No podríamos prevenir distintas cuestiones y distintas acciones, ¿no? Bien, Santa Cruz pintada de verde para el día de hoy. Menos mal. No así nuestras Islas Malvinas, pintaditas de amarillo por viento, y Tierra del Fuego al pintada de amarillo por viento. Pero Santa Cruz, una jornada normal para la época en la que estamos viviendo. Lo mismo el sábado y lo mismo para el día domingo. Así que un fin de semana dentro de todo tranqui. Bueno, me voy a Puerto San Julián, que tiene una temperatura a esta hora, datos de las 8 de la mañana, de 5 grados 6 décimas, una térmica bastante más baja, de apenas 6 décimas de grado, pero siempre positivos. El cielo está algo nublado, la humedad es del 65%, la visibilidad es buena, el viento sopla del oeste a 33 kilómetros en la hora. Hoy
se aguarda una máxima de 7 grados, posiblemente la superen porque los datos de las 8 ya nos hablan de 5 grados 6 décimas sobre cero, y en las distintas franjas de la jornada se espera que el cielo esté parcialmente nublado. Para mañana sábado, y solo porque hoy es viernes, anticipamos que se pronostica una máxima de 5 grados y para el domingo de 7 grados, siempre temperatura sobre cero. Muy bien, Río Turbio a esta hora de la mañana, 2 grados centígrados la temperatura, la térmica 2 grados, pero negativo, bajo cero. Cielo mayormente nublado, viento del cuadrante oeste-noroeste a 13 kilómetros en la hora, humedad 78%, cielo mayormente nublado a primera hora de la mañana, llegando al mediodía parcialmente nublado, viento que puede llegar a los 15 kilómetros en la hora por la tarde, a las 4 o 5 de la tarde, y la máxima en horas del mediodía ya va a llegar a los 4 grados centígrados. No hay registro de temperaturas bajo cero para esta jornada. Recién tipo 2 de la madrugada de mañana sábado, puede que tengamos allí en la cuenca minera 1 grado bajo cero de temperatura mínima, pero bueno, serán un par de días de deshielo que tendrán los vecinos de Río Turbio 28 de noviembre. Bien, muy bien. Bueno, vamos, mientras vos actualizás los otros rapidito, les cuento que en Calafate a esta hora tienen 10 grados de temperatura, 9 de sensación térmica, con cielo parcialmente nublado, viento del oeste nada, esto no se puede decir, viento a 7 kilómetros, humedad 53%, buena es la visibilidad. Hoy ya llegaron a la máxima pronosticada, que es de 10 grados, y para el fin de semana, bueno, la temperatura va a ser un poco más baja. Para el sábado una máxima de 5 y para el domingo de 4 grados sobre cero, y con cielo, al menos en esta jornada, siempre mayormente nublado. Estamos hablando del tiempo en la ciudad de Calafate. Amanece despejado el cielo en el noroeste de la provincia de Santa Cruz. 1 grado bajo cero es la temperatura en Perito Morelo, en la sensación térmica 3 grados bajo cero. El viento está calmo, humedad 81%. Una jornada soleada, la del día de hoy, donde la temperatura máxima 3 de la tarde llegará a los 7 grados centígrados. Esa es la condición para el día de hoy, 12 de julio, allá en el noroeste de Santa Cruz. Bueno, muy bien. Vamos a saludar a nuestros compañeros en esta intro que se nos ha extendido un poco. Muy buen día al comandante, ya le habíamos saludado. ¿Cómo estás, Brian? ¿Todo bien? Pulgar para arriba. Acá estamos. Muy bien, acá estamos. Y a Juli. ¿Cómo va Juli? Está medio dormidito, está tranquilito, Juli. Así, en silencio. No vamos a romper la paz de nuestro querido Juli Quiroz, que gracias a él estamos ya en las redes de Santa Cruz para el mundo. Tengo sueño. Sí. Pobrecito. ¿Pero descansaremos este fin de o tenemos actividad, Brian? Tranqui. Bueno. Sí, tranqui. Sandina Hermanos SRL nos acompaña todas las mañanas. Obras civiles, servicios y logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán desde el Calafate nos acompañan también todos los días, ubicadas allí sobre Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento, tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, llama al 2966-530706. Una buena posibilidad, se viene el receso invernal, está mejorando la transitabilidad en la ruta, así que toma este consejito.
Cabañas del Titán para pasar unos días allí en el Calafate. Reserva llamando al 2966-530706. Recordá que el Hostel Titán permanece cerrado por esta temporada turística baja, pero está atento a ofrecer sus servicios a grupos, a contingentes y a delegaciones. En ese caso tenés que buscar asesoramiento llamando o mandando un mensajito de WhatsApp al 2966-746219. También nos acompaña todos los días Loterías para Obras de Acción Social, LOAS para sus productos Telebingo, Minibingo, Rebingo y Quiniela Santacruceña. Bombazo de la Quiniela Santacruceña. Ahora tenés la oportunidad de cobrar 80 veces lo apostado a las 2 cifras, 600 veces lo apostado a las 3 cifras y 3.500 veces lo apostado a las 4 cifras. No la pienses más. Quiniela Santacruceña, la que más paga y es nuestra. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Anoche hubo sorteo de Mini Bingo Santacruceño y tendremos aquí el extracto oficial para compartir con ustedes los ganadores de la primera ronda. La línea 200.000 pesos para el cartón 4001 vendido en Caleta Olivia. El bingo, $500.000 de pesos para el cartón 6.982 vendido en Río Gallegos. En tanto que en la segunda ronda, la línea de 300.000 pesos se fue para Puerto Deseado, cartón número 1877. Y el bingo de esa segunda ronda, $1.000.000 de pesos, se fue para Gobernador Gregores, cartón 8887. Ayer se daba a conocer una foto de la ganadora del Telebingo Especial Invierno, sí, ¿no? Una vecina de acá de Río Gallegos que se llevó el sendero 0 kilómetros y el pozo acumulado. Recordarán ustedes que se liberó. Salió en la cuarta ronda. 10.650.000 pesos también acompañaron a este premio, a un Renault Sandero, un premio que redondeaba los 29 millones de pesos, auto más efectivo. Fue vendido este premio por la agencia 314 de aquí de Río Gallegos y Mónica fue la ganadora. Es una jubilada de aquí de la ciudad, y se ilustra la publicación con una foto de ella posando allí con su cartón ganador en la sala de sorteos de loterías y muy lindos comentarios, muy lindos comentarios. Estuve leyendo algo de eso, sí, tal cual. Feliz ganadora, así que bienvenido sea. Veía cómo la saludaban, cómo la felicitaban y cómo la gente también se alegraba, ¿no? Por esta situación. Así es. No vamos a dar muchos datos porque bueno, se ve que quiere resguardar su apellido, lo que me parece perfecto. Pero bueno, se llama Mónica, nosotros también nos alegramos, ¿no? Por este premio que se ha ganado. Muy bien, vamos a recordarles que ya nos vamos a estar comunicando con el intendente de la localidad de Puerto San Julián, con Daniel Gardonio. Sí, comandante, por favor, tenés ahí el número. Ok, nos dice pulgar para arriba. ¿Cómo está la producción? Porque queremos saber cómo está San Julián a esta hora de la mañana con la provisión de agua. Se estaba aguardando, digamos, una vez que se llenaban las cisternas y demás, que comience a fluir, pero bueno, esto, como les decíamos, demora, lleva un tiempo. Y hace ya una semana que están con este problema, claro, con la falta de agua a raíz de la rotura del acueducto. Así que bueno, vamos a estar hablando en un minuto. Lo que sí queríamos comentar es que hoy se esperaba una medida de fuerza de ADOSAC, pese a que ayer se convino el cierre, al menos hasta el mes de septiembre, de la paritaria salarial docente, con la aceptación de la última oferta que hizo el gobierno en esa mesa de negociación por parte de las dos entidades que nuclean a los docentes en Santa Cruz, de ADOSAC y de AMET. Pese a ese acuerdo, ADOSAC
había determinado a través de su órgano madre, que es el Congreso Provincial de la Asociación de Docentes Santacruceños, 24 horas de medidas de fuerza para hoy, viernes. Básicamente por el nuevo vademecum de la Caja de Servicios Sociales y esta reducción de 12.000 a 6.000 medicamentos. Exactamente. Es una manera de reclamar, lo vio en esta posibilidad. Paro para hoy, viernes 12, el último día de las vacaciones antes del receso invernal, polémico. Lo dijimos ayer, pero bueno, ayer a última hora se conoció que el Ministerio de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria por este paro de ASAC, ¿verdad? Exactamente, y escuetamente lo decimos que el secretario de Estado de Trabajo dispuso justamente dictar de oficio la conciliación obligatoria, dice a partir del día de la fecha. Esto tiene fecha de ayer, día 11, en el conflicto suscitado por la Asociación Docentes de Santa Cruz y el Consejo Provincial de Educación, intimar a las partes a que se retrotraiga la medida. Bueno, con esto lo que queremos simbolizar y decir es que tomó esa decisión el gobierno provincial a través de la cartera laboral de dictar la conciliación obligatoria, y también, si tenemos en cuenta los antecedentes de ADOSAC, nunca van en contra de una decisión que ha tomado el Congreso Provincial. Y me parece que el acatamiento es alto igual, pese a esta conciliación obligatoria. Lo reflejan las calles y esa recorrida diaria que hacemos bien tempranito a la mañana. Se ve reducida la circulación, esquinas ahí en las que confluyen, gente que va a trabajar o va a dejar a los chicos a la escuela, mermó muchísimo el movimiento. Así que un primer relevamiento te podría decir que es alto el acatamiento, al menos acá en la ciudad. Después vamos a volver con el tema y te voy a preguntar sobre la validez de esa conciliación obligatoria. A mí la información me llegó casi a las 12 de la noche. ¿En qué momento? ¿Cuándo se toma por válida la convocatoria? Desde que la emite el Ministerio de Trabajo. No, desde que se notifica en realidad. Porque se tiene, en principio, para darse por válida, se tiene que recibir el gremio. Ahora te lo mandan a las 12 menos 10 de la noche. Por más que se lo manden, no retrotrae a DOSAC, pero bueno, no quiero hacer... por eso después vamos a hablar porque nos está aguardando en el teléfono el intendente de San Julián. El tema ya fue presentado, ya le comentábamos a los oyentes de qué se trata, y nos está escuchando Daniel Gardoño, intendente. Buen día. Karina Taberna, Claudio Lobos, lo estamos saludando y lo están escuchando allí en Puerto San Julián, entre otras localidades de la provincia. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, Karina, Claudio. La verdad, un gusto estar en contacto con ustedes. Un saludo muy especial para toda la audiencia. Gracias, intendente. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció San Julián a la espera justamente de que se restablezca la provisión de agua? Sí, la verdad que sí. Fueron momentos difíciles donde hace varios días que la localidad de San Julián está sin ese suministro. Creo que obviamente la falta de inversiones que haya llevado adelante el gobierno anterior en la gestión termina afectando de esta manera, ¿no? Más allá de las cuestiones de la inclemencia climática, lo difícil de la situación, la verdad que nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento al personal de servicios públicos por el esfuerzo que han estado haciendo en toda la semana tratando de llevar una solución. Yo hablaba de falta de inversión porque la verdad hace tiempo atrás, recuerdo cuando era diputado, presentamos en su momento un pedido de informes al gobierno provincial porque habían sacado el motor que proveía energía justamente a ese acueducto para la captación de agua e impulsión de agua, para tener con generación propia. En su momento fue retirado porque en otra localidad necesitaba un generador. Lamentablemente ahí nos engancharon al sistema interconectado, con la problemática que tiene un acueducto de esta magnitud, que cada vez que hay un corte se genera un golpe, se hace vacío al cortar la captación de agua
impulsión de golpe, y eso provoca roturas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ustedes recuerdan los últimos cortes, que ustedes los vivieron muy fuertemente, del sistema interconectado. Eso provocó la ruptura del acueducto. Pensaban en tres lugares en la primera etapa. Después, cuando se comenzó a bombear, descubrieron que había 2 lugares más, y eso fue lo que demoró la provisión de obra. O sea, cada vez que se interrumpe el interconectado, intendente, cada vez que se interrumpe el interconectado, ¿se deja de bombear agua a Puerto San Julián a través de este acueducto? Correcto, y lo lógico que una vez que el acueducto se vacía, para que no genere problemas, es hacer un llenado que en forma paulatina, donde la gente de servicios públicos va inclusive viendo las distintas válvulas que tiene a lo largo de la ruta de San Julián Piedrabuena, para quitar aire, para que esto obviamente no provoque las rupturas, la purga exactamente para que no provoque las rupturas. Y hablamos de la falta de inversión porque no solamente es esto. La verdad que nosotros, más allá del acueducto del río Santa Cruz, nosotros tenemos un acueducto histórico que es de donde San Julián se proveía de agua anteriormente, que es el acueducto de Pampa de la Compañía, que lamentablemente por esa falta de inversión estaba sin funcionar. La gente de servicios públicos ha estado trabajando fuertemente en un lugar extremadamente complejo. Hoy, para ilustrarlos un poquito, Pampa de la Compañía, en lo normal, de que no hay voladero, debe estar entre 60 y 70 centímetros de nieve, con lo cual es un lugar muy complejo para trabajar. En una primera etapa quisimos entrar con máquinas, no se pudo. Gente de servicios públicos que había en las camionetas estaban tirados en el campo. La verdad que gracias al gobierno provincial recibimos en una primera etapa la llegada de 2 helicópteros, que una fue para atender la situación del sector agropecuario y la otra puntualmente para poder ver la situación de todas las bombas de Pampa de la Compañía. El paso posterior fue enviar una tanqueta, que es con la que se estuvo trabajando los últimos 2 días, y hoy también para terminar la reparación de las bombas y para que ese acueducto también se incorpore al normal funcionamiento, ya que si ese hubiera estado funcionando, seguramente, más allá de lo que no alcanza, por lo menos San Julián hubiera estado recibiendo algo de agua. En estos días, la verdad que el ingreso de agua fue 0. Ahora, en horas de ayer, el acueducto del río Santa Cruz fue reparado. Se está bombeando agua. Hasta el momento no ha ingresado todavía en la localidad. Por lo menos, o sea, en algunas casas tal vez sí. Lo voy a decir a forma personal, en mi casa todavía no ingresó. Hago esto como un comentario simplemente. Sí, la verdad, sí. Sí, Pampa de la Compañía, lentamente ayer había empezado a llenar las cisternas. Ustedes saben que ese acueducto tiene que llenar unas cisternas para ganar presión, y a partir de ahí se hace la distribución en 2 sectores de la población. Hasta ayer había subido muy poquito. Veremos ahora cómo está la situación hoy. Claro. Entonces se aguarda. Entonces tocamos madera porque si todo sigue así, si no hay ningún imprevisto, ¿a qué hora estimamos que tendría que comenzar a reabastecerse la ciudad, intendente? Hay un informe que leí, que había publicado Servicios Públicos, que dice que en el día de hoy paulatinamente se irá normalizando la situación en los distintos sectores de San Julián. Bien. Eso, digamos, siempre contando con que no tengamos ningún tipo de problemática. Claro. Lo primero y lo fundamental es esto, ¿no? El restablecimiento del servicio, pero imagino que también toda esta situación que les ha tocado vivir y con la responsabilidad que usted tiene, no dejará de pensar, bueno, ¿qué hacemos para que esto no se repita? La verdad que lo que hay que hacer es justamente las inversiones. Hay que hablar con el gobierno provincial para realizar las inversiones que durante tanto tiempo no se han hecho. Nosotros honestamente tengo que decir que lo que celebramos es justamente saber que hemos tenido el acompañamiento en todo momento, porque si nos hubiera agarrado en otra situación, no sé cómo estaríamos hoy. La verdad que hemos tenido la mejor de las predisposiciones del gobierno provincial, del ejército argentino, para colaborar desde la puesta a disposición de máquinas,
tanquetas, helicópteros, la verdad, y ante todo, bueno, la gente de servicios públicos que ha hecho un trabajo, la verdad, maravilloso, y ha trabajado de destajo, creo que merecen el reconocimiento, principalmente el área de todos los servicios públicos, obviamente a nivel local, haciendo obviamente una salvedad en lo que es, digamos, porque fueron los que les tocó fuertemente, que es el área de saneamiento, a través de la figura de Roberto Arregui y todo su personal. Así que estamos, obviamente la comunidad de San Julián está totalmente agradecidos por el esfuerzo y por haber, de todas formas, tratado de solucionar el problema. Claro. Continúan las actividades restringidas hoy hasta que no se normalice el suministro, intendente, ¿no? Sí, nosotros en el día de ayer, viendo la situación que ya se venía, obviamente se ponía tediosa porque la gente no puede presentarse a trabajar sin tener las condiciones, o por lo menos ir como cada persona le gusta ir, higienizarse, tener esa comodidad de contar con el servicio. Decidimos ayer declarar la emergencia, suspender todo tipo de actividades, pedir a los medios, a los distintos organismos nacionales y provinciales que se adhieran. Sí. Y fue así. Ayer prácticamente todo San Julián estuvo sin actividad, inclusive simplemente por dar un ejemplo, hasta el Banco Nación tuvo en el día de ayer sus puertas cerradas. ¿Y hoy, intendente? Hoy continúa la misma situación, y esperemos que en horas de la tarde podamos pueda estar ingresando agua y a partir de ahí generar, digamos, volver a las actividades normalmente, ¿no? Pero hoy todavía estamos con cese de actividades. Bien. O con corte de actividades. Claro, bien. ¿Cómo viene el deshielo? ¿Un cambio en el clima, cambio en la temperatura? ¿Cómo está el clima en San Julián, intendente? La verdad que el clima está muy lindo. Hace 3 días que está muy lindo. En realidad se marca una brecha de... Ustedes saben que cuando vas hacia Piedrabuena o hacia Caleta Olivia, hacia el norte del sur, se ve bajo, despejado. Cuando vamos hacia el lado de la Pampa de la Compañía, que es la ruta 25, la que nos une con Gobernador Gregores, hacia arriba se ve mucha nieve. Si bien hay un deshielo, todavía se ve una gran cantidad de nieve, por lo cual siempre, digamos, lo que mencionaba antes, ¿no? Hace difícil los accesos a poder trabajar, y obviamente tenemos a nuestros productores pasando una situación extremadamente compleja en esta zona, donde en su momento lo que pedíamos era los helicópteros para tratar de ver cómo se encontraban los trabajadores rurales, porque había productores que decían que hacía más de 25 o 30 días que no podían ingresar a los campos, con lo cual acá no se trataba de ver cómo estaban los animales, sino de cómo estaban las personas que trabajaban en esos campos. En cuanto a la situación productiva, sabemos, por lo menos lo que hemos hablado con el presidente de la rural local y con algunos productores locales, que el nivel de pérdidas va a ser un nivel muy, pero muy importante. ¿Tienen todavía algún sector, algún lugar del campo de allí en cercanías de San Julián al que no hayan podido llegar? No, ahora se fue cubriendo esa necesidad, por lo menos de aquellos, o sea, llegar por tierra en algunos lugares todavía continúa siendo difícil. Sí, entendemos. En zonas de Gobernador Gregores, nombro Gobernador Gregores porque nosotros tenemos muchos productores que están muy cerquita de San Julián y otros están más arriba, pero que viven en San Julián. Hay campos en los que todavía hay imposibilidad de ingresar. Estuvieron tanquetas del ejército ingresando para ver cómo estaba el personal. Nosotros cuando mandamos los helicópteros mandamos inclusive con médicos y enfermeros por cualquier situación para poder ayudar si había alguna necesidad. La verdad que creo que hoy se visitaron, pero todavía no está normalizada la situación para decir, bueno, se ingresa cuando uno tiene ganas. Está muy, pero muy complejo, y como decía Claudio recién, se viene un deshielo que por lo menos lo que uno mira el pronóstico de estos próximos días, da temperaturas durante el día un poquito más elevadas, lo cual el deshielo va a ser también,
bienvenido, pero también va a generar un problema. Claro, sí, seguramente va a ser así. Sí. Algo que me había quedado del tema anterior, intendente, en esta cuestión de toda la problemática que ha traído la falta de agua, ¿han tenido algún inconveniente, por ejemplo, en algo básico como es la atención en el hospital, por ejemplo? No, la verdad se ha restringido algunas cuestiones como recaudos, pero nosotros siempre tuvimos garantizado la provisión de agua para el hospital, para el asilo de ancianos. Perfecto. Y para el jardín maternal, o sea, eso nosotros teníamos una reserva que obviamente no se tocaba y que era para eso. Ayer sí se sacó un camión para una pequeña provisión de agua para algunas personas que tenían una necesidad particular, porque tenían familias con determinada problemática, con chicos discapacitados, abuelos solos. Se trató de empezar a cubrir eso, y se continuaría el día de hoy, excepto que logremos que ingrese el agua con normalidad y ahí podríamos volver a una vida más normal, digamos. Bien. Intendente, gracias por este contacto y bueno, quedamos atentos a la evolución y esperemos que no tengamos novedades y que el fin de semana se normalice la situación y que en San Julián podamos escucharlo. Ya estamos instalados. Una semana bien, tranqui, después de estos últimos días que tuvimos bastante complicados. Gracias, Gardón. Sí, la verdad que todos decíamos lo mismo. La verdad que les agradezco nuevamente el contacto, la preocupación y nuevamente un saludo muy especial para ustedes. Gracias, intendente, como siempre, muy gentil. Bien, ahí escuchábamos a Daniel Gardoño, intendente de San Julián, y como dice el zócalo de nuestra nota en el streaming, continúan las labores para normalizar la provisión de agua en la ciudad, ¿no? Ya aparentemente se solucionó, se cambiaron las juntas, aparentemente, bueno, hasta ahora marcharía todo con normalidad. Claro. Hay que ver cómo reacciona. Ayer me explicaban acá gente que está trabajando en el área saneamiento de Río Gallegos, que generalmente después que se cambian juntas, sí, porque esa es la labor, ¿no? En principio decía que las juntas son de muy buena calidad, pero bueno, generalmente después al otro día dice como que hay que ir a reajustarlas, ¿no? A darle otra vueltita, ¿no? A la tuerca para que apriete bien, ¿no? Claro. Eso es habitual. Cuando se trabaja con fierros y con juntas, es normal que esto ocurra, ¿no? Claro. Así que seguramente hoy se va a hacer un reajuste. Y confiamos en que se solucione todo el fin de semana y el domingo lunes ya estemos en óptimas condiciones. Creo que hoy justamente se está cumpliendo una semana de este problema, porque había comenzado el viernes de la semana pasada. El viernes de la semana pasada. El viernes de la semana día pasada. Que tuvimos fallas en el interconectado acá en Río Gallegos, también hicieron que quede fuera de servicio el acueducto. Bueno, fíjate todo el impacto que trae, ¿no? Este problema cuando nos quedamos sin luz. Bueno, para San Julián significa esto también. Pero vos fíjate, ¿no? ¿Viste lo que contó cuando empezó la nota? Que antes tenían un generador propio. Claro. Después se sacó ese generador en las gestiones anteriores de servicios públicos. Para parchar en otra localidad, seguramente se saca ese generador para llevárselo, vaya a saber a qué localidad, y se lo enganchó al interconectado. Pero bueno, no tiene reserva. Se corta el interconectado y se corta el acueducto. Deja de bombearse agua a Puerto San Julián. Terrible. Claro. Gravísimo. Muy grave. Y bueno, la falta de previsión, claro, ¿no? La falta de previsión y de inversión. Y la desinversión, tal cual, porque eso no es invertir. A ver, sacar de un lado para llevar al otro, eso es parchar, y no es invertir. Tal cual. Consecuencias de malas gestiones en servicios públicos de gobiernos anteriores. Exactamente, que terminan pagando como siempre los vecinos.
Bueno, muchas cosas para contarles en esta mañana cuando nos separan 9 minutos de las 9 de la mañana, que hoy viernes no va a tener a nuestro querido amigo Marcelo Zepernik. Hoy le ponemos falta, pero con aviso a don Marcelo, lo extrañamos mucho, no estaba muy bien de la gargantita, se estaba recuperando también de una gripe, como nos agarró a nosotros, como les pasa a ustedes, a cualquiera de nosotros, así que le hemos dado un franco con aviso. Sí, que conste que hizo denodados esfuerzos Sí, para poder por estar supuesto, presente. como siempre. Hasta ayer a última hora, 9:20 aproximadamente, se reportaba. Incluso hoy a la mañana, 7:20 de la mañana, ya tenía un mensaje de Marcelo diciendo que iba a ser imposible que esté al aire hoy porque continuaba con este estado Gripal. sí, una voz ronca, sí, viste, le digo, Marcelo, anduviste de farra, me parece. Me parece que eso no es voz de engripado, me parece que es voz de trasnochado. Vos dijiste, arrancó el viernes antes del... Chingüengüenza. Claro, tal cual. No, se está recuperando también de una gripe, así que le mandamos un beso grande y hoy nos toca extrañar a Marcelo Zepernik. Bueno, quería compartir con ustedes una información que está publicado en La Vanguardia. Estamos hablando de Zona Norte porque organizaciones sociales y políticas de Caleta Olivia manifestaron su preocupación por esta actualización, como les gusta llamar a la presidencia de la Caja de Servicios Sociales del Vademecum. Referentes y militantes de distintas organizaciones sociales y políticas caletenses expresaron su preocupación respecto de esto, de la modificación del Vademecum, esta medida que impacta de manera directa en los afiliados a la obra social provincial, dificultando el acceso diario a la cobertura de medicamentos y ellos manifiestan que vulnera el derecho a la salud. Señalaron que la decisión fue adoptada de manera unilateral por la presidencia de la Caja a cargo del contador Sergio Pérez Oruco, sin consultar con los demás miembros del directorio, y de igual manera ignoró la solicitud de los vocales, tanto de Hugo Jerez como de Beatriz Constantino, de convocar a una reunión urgente en el directorio para discutir sobre la medida. Además, estos referentes de organizaciones sociales y políticas de Caleta Olivia que se juntaron para hablar de este tema solicitan una reunión ya mismo del directorio, así como encuentros con los representantes de organizaciones, y exigen la reversión de esta medida que perjudica gravemente, indicaron, la salud de muchos vecinos y vecinas santacruceños. Y hay una foto que acompaña justamente esta nota que ha publicado La Vanguardia, donde se ve una gran cantidad de personas, de referentes sociales y políticos caletenses que se juntaron para hacer esta solicitud y también para dejar expresamente asentado el pedido a la presidencia de la obra social provincial. Y tengo entendido que hoy al mediodía aquí en Río Gallegos también se estaba armando una, no sé si una movilización, pero bueno, que algunos referentes también sociales y sindicales lleguen a la caja, a la sede central de la Caja de Servicios Sociales con un pedido similar. Bien. Por este mismo tema. Estamos Así atentos. que, exactamente, vamos a estar atentos también desde el móvil de Nuevo Día por esta situación. Varios sectores están reclamando y se están levantando y están pidiendo que se revise la actualización del Vademecum de la Caja de Servicios Sociales.
Me voy con información al Calafate. El diario nuevodía.com.ar indica que se allanó una vivienda en esa ciudad por delito de abuso sexual infantil. De los delitos más aberrantes, sí los hay. Fue ayer cuando la División de Investigaciones del Calafate llevó a cabo un allanamiento que fue ordenado por el Juzgado de Instrucción y del Menor del Calafate, bajo la dirección del doctor Narvarte. La solicitud fue realizada por la Fiscalía de la localidad y es en el marco de una investigación por delito de material de abuso sexual infantil. Este allanamiento tuvo lugar en una vivienda que está ubicada en la calle Víctor Avendaño al 300, y durante la operación los investigadores secuestraron varios dispositivos electrónicos, incluyendo 9 teléfonos celulares, 3 notebooks, un disco externo, 5 pendrives y una cámara de fotos. Estos dispositivos serán sometidos a peritajes y análisis exhaustivos para obtener pruebas relevantes. A raíz de este operativo, un hombre de 42 años fijó domicilio y quedó a disposición de la sede judicial. Su identidad se mantiene reservada mientras se desarrollan las investigaciones. El órgano de reunión de información informó que cada vez que una persona sube un archivo con contenido de abuso sexual de menores a la web, se activa una alerta en el Centro Nacional de Chicos Desaparecidos y Explotados. Es una ONG estadounidense conocida como Missing Children. Este sistema rastrea imágenes con más de un 80% de desnudez, capturando la dirección IP desde donde se emitió o se descargó el material. La organización Missing Children envía reportes a cada país con las direcciones IP y detalles del contenido. Las autoridades locales a su vez utilizan esta información para investigar a los usuarios y determinar si se cometieron delitos contra la integridad sexual de menores. Las fiscalías, al recibir estos reportes, solicitan a sus unidades investigativas realizar las diligencias correspondientes. Bueno, cambiamos absolutamente de tema, pero volvemos a uno de esos temas que estuvimos hablando cuando abríamos el programa de hoy, al estado de las calles, de las veredas en Río Gallegos. Es una queja permanente de todos los vecinos, ya sean los automovilistas y ni hablar los peatones. Y en referencia a este tema, voy a hacer mención a una nota que publica hoy el diario La Opinión Austral. Y dice el título: se cayó por la escarcha, se fracturó y la movilidad de su mano derecha está en riesgo. Necesitan que autoricen la cobertura de prótesis. Se sufrió una fractura expuesta de húmero tras resbalarse en la escarcha. Cuanto más se demore la cirugía, mayor es el riesgo, señaló Patricia sobre la movilidad de su mano derecha. Necesita que el ministerio autorice una cobertura de más de 2 millones de pesos. Esta semana, este medio, La Opinión Austral, daba a conocer que 20 personas por día ingresan a la guardia del Hospital Regional de Río Gallegos como consecuencia de los accidentes producidos por la escarcha. De esos ingresos, el 40% presentó fracturas y uno de los casos fue el de Patricia Avendaño, que se resbaló la noche del día 3 de julio, y relató ella a este medio: fue como a las 20 horas, que es la hora en la que arranco con los envíos a domicilio. Ese es mi único trabajo y mi único ingreso. Hago deliveries a particulares o a roticerías, lo que me surja. Este fue un pedido a la calle Bartolomé Pérez. Mira, justo a la zona donde estábamos hablando. Referencia. Exactamente. Zona, SEMA, náutico.
Esa es la... Sí, al final de Kirchner, digamos. Claro, ahí como bajando para Kirchner el- ahí, sí, sí, sí. Exactamente. Estaba cayendo aguanieve, relató ella, Ujú. entonces las calles estaban muy resbalosas. Llamé, entregué el pedido, cuando voy de regreso al auto y giro para decirle que me iba y que estaba todo bien, me resbalo de costado. Todo mi peso cayó sobre mi mano derecha. Caí con la muñeca y esto me provocó una fractura expuesta muy severa. Aparentemente estiró mucho el nervio, explicó. Patricia quedó tirada en el piso. El señor se puso re nervioso, pero me ayudó, o sea, a quien ella le entregó el pedido, ¿no? Estuvo sentado conmigo un rato hasta que me pudo levantar y llamó a la ambulancia, pero no había ambulancias. No me podía mover del dolor, recordó. El señor me llevó a su casa a esperar ahí porque estaba lloviendo bastante. El hombre no tenía vehículo para trasladarla hasta el hospital y decidió llamar al local donde había realizado el pedido para dar aviso del accidente. Así el marido de Patricia, a su vez, la pudo pasar a buscar en un taxi. 40 minutos después de producida la caída. Ahí pudo llegar a la guardia del hospital, donde rápidamente le realizaron las radiografías y fue atendida por un traumatólogo. Cuando me sacaron la campera, siguió contando ella, se dieron cuenta de lo mal que estaba mi brazo. Así que me mandaron enseguida a quirófano. El diagnóstico fue una fractura expuesta de húmero. Me dijeron que al ser una quebradura expuesta y haber sido tan fuerte la caída, puedo llegar a perder la movilidad de la mano. Cuanto más se demore la cirugía, mayor es el riesgo. Lo recomendable, dijo el doctor, es que dentro de 10 a 15 días vuelva a cirugía. Patricia no cuenta con otra fuente laboral y por ende no tiene obra social. El presupuesto realizado por la ortopedia es de 2.658.000 pesos. Por estas horas está en su casa con calmantes para el dolor y a la espera de la autorización de la cobertura por parte del ministerio, pero el trámite, bueno, no avanza, dice La Opinión Austral, y si bien supone que sería cubierto, desde la dirección del hospital regional de Río Gallegos le avisaron que debe esperar. No sé de dónde voy a sacar ingresos para vivir y está corriendo el riesgo de que mi mano derecha no vuelva a funcionar como antes, lamentó. Consecuencia, todo esto de esta caída que tuvo cuando entregaba un pedido, cuando estaba trabajando, se cayó en la escarcha y esto le sucedió. Una fractura expuesta de húmero. Esperamos ahora que ha tenido visibilización a través de los medios, se agilice y se autorice la cobertura de esta prótesis, ¿no? Para que no corra riesgos mayores. Y yo pensaba, digo, claro, son zonas donde si necesitas la ayuda de una ambulancia, ni hablar de una autobomba en caso de algún siniestro, es imposible que ingresen a esos barrios, ¿no? Imposible. Bueno, lamentamos esta situación. Hubo una publicación de la Municipalidad de Río Gallegos en el Facebook de este organismo. Se dio a conocer ayer por la noche y se da cuenta que trabajadoras municipales fueron amenazadas en la Escuela del Viento. Sí. No hay tregua, ¿eh? No. Hablamos de la Escuela del Viento y es la escuela del sindicato de petroleros de acá de Río Gallegos, ¿verdad? El sindicato que hoy lidera Rafael Guancherén, Sí, ¿no? sí. De donde salió el gobernador Claudio Vidal. Digo, para graficar, para ilustrar
Y para poner en conocimiento a aquellos que nos escuchan del interior de la provincia de Santa Cruz, esa es la Escuela del Viento, inaugurada este año, y es del Sindicato de Petroleros, el SIPREM. Sí. Así se llama. SIPGER. SIPGER. SIPREM el de prensa. Sí, SIPREM el de prensa, exacto. Bien, y digo, no hay tregua porque algo similar había ocurrido, recordemos, en la proveeduría de los petroleros. ¿No? ¿Cuánto hace? ¿Un mes y medio atrás? Sí, ponele 2. No tendríamos que... que decir que tiene que ver una cosa con la otra, pero sí, todo tiene que ver con todo. Por supuesto, claro, ¿no? Que sí. En estas situaciones. Hay pases de facturas, claro, lamentablemente. Municipio versus gobierno de Santa Cruz, podríamos decir, un nuevo round. ¿Qué ocurrió en esta situación? En una inspección de rutina que se hace en todos los establecimientos educativos, estoy leyendo en parte de la Municipalidad de Río Gallegos, en una inspección de rutina que se hace en todos los establecimientos educativos a donde hay comedores y donde hay manipulación de alimentos, trabajadoras de bromatología fueron a la Escuela del Viento. Sin embargo, no pudieron hacer su labor porque fueron amenazadas y echadas del edificio. No, tremendo. Al salir, una trabajadora detectó que le habían pinchado las 4 cubiertas de su vehículo y por supuesto realizó la denuncia policial correspondiente. Carla Gauna es la directora de bromatología del municipio, encabezó el operativo y fue una de las trabajadoras amenazadas por personal del establecimiento educativo. Gauna explicó que se acercó al lugar junto a sus compañeras para realizar una inspección de rutina, que es habitual en todos los colegios que tienen comedores, pero se nos negó la entrada. La funcionaria comentó que recibió amenazas verbales por parte del personal del colegio, pero dijo, hicimos caso omiso, aunque pidió que se trate con respeto a las trabajadoras. Mientras intentaban continuar con el procedimiento, Gauna fue alertada por desconocidos que habían tajeado las cubiertas de su vehículo, por lo que salió del colegio en tanto que sus compañeras quedaron adentro. Les apagaron las luces, las amenazaron, les sacaron las sillas, hubo gente que las empujó. Esto comentó sobre lo vivido por las inspectoras. De todas formas, el municipio actuó de oficio de acuerdo a las ordenanzas vigentes, teniendo en cuenta que la Escuela del Viento no tiene documentación sanitaria, no tiene análisis de potabilidad del agua, no tiene carnet sanitario ni habilitación municipal, no tiene ningún tipo de documentación, explicó la funcionaria. También dijo que hizo la denuncia por daños a la propiedad y ahora la justicia determinará si la rotura de las cubiertas y las amenazas recibidas tienen alguna vinculación. También se hicieron las denuncias por violencia, maltrato y amenazas. Es otro, como bien lo decías vos, es otro capítulo más, es otro, lamentablemente es otro round, digamos, entre el municipio y el... En realidad es parte del gobierno provincial que se lleva, digamos, al sindicato petrolero. En su momento fue con la proveeduría, también un pase de facturas, y ahora no deja de ser... No tendríamos que vincular un caso con el otro, pero sí, es inevitable hacerlo. Sí, claro, o sea, sería hipócrita de nuestra parte no vincularlo, ¿no? Si es lo que pensamos realmente, ¿no? Y es lo que piensa todo el mundo. Vamos a ver qué dice la otra parte, porque acá vemos la denuncia por parte de la funcionaria de la Municipalidad de Río Gallegos, de Carla Gauna, que es la directora de bromatología del municipio. Vamos a ver qué dicen los funcionarios y las autoridades de la Escuela del Viento sobre la situación. El tema es gravísimo porque además habla de amenazas, claro. Que hubo amenazas, amén de que no sé si le desinflaron o fue que le cortaron las ruedas. Se ilustra con un video. Sí, está el video, pero digo qué pasó con las cubiertas de su vehículo también. Bueno, a ver, ¿qué veo como positivo? Que no queda en una denuncia pública. Hubo
otro tipo de denuncias, ¿no? Bueno, ahora tendrá y lo que es grave es que se le impida a la gente de bromatología del municipio realizar esta inspección, porque allá ahí se elabora comida, y como en cualquier situación, como en cualquier establecimiento que esto ocurra, y sí, deben ser permanentes este tipo de controles. Claro, Deben el ser tema es que permanentes. se realice de manera permanente En todas partes. Claro, exactamente, Ese exactamente, que la vara sea la misma para todos. Claro. Ese es el tema, ¿no? De un lado y del otro, lo digo, de un lado y del otro. Pasa que esto tiene tanto olor a política. Sí, por supuesto, pero bueno, pero las denuncias son serias. Sí, por supuesto. Y con esta serie de irregularidades que detallan, no tienen documentación sanitaria, no tienen análisis de potabilidad del agua, grave, no tienen carnet sanitario ni habilitación municipal, no tienen ningún tipo de documentación. Bueno, esto, por este informe y ese establecimiento educativo, entonces debería estar clausurado. Digo, por este informe municipal, claro. Si es así. ¿A cuánto estamos de la clausura? ¿Corresponde que esté clausurado? ¿No? Lo tendrán que decir las autoridades del municipio. Entonces, si estaba en esas condiciones, ¿por qué se habilitó? Claro. No, pero que dice que no tiene habilitación municipal. Y bueno, ¿y por qué se permitió la apertura entonces? Bueno, por mucho Tal menos... vez habrá sido provisoria. Claro, por mucho menos el municipio clausuró la proveeduría de los petroleros, ahí en el barrio San Benito. Por mucho menos. Sí. Porque había caca de paloma. Sí. ¿No? Sí, exactamente. Por mucho menos se clausuró. ¿A cuánto estamos de que ocurra lo mismo en la Escuela del Viento? Bueno, que se haga lo que se tenga que hacer ahora, aprovechando el receso invernal, ¿no? Si es que hay voluntad de un lado y del otro. Es un buen consejo. Y esperamos, por supuesto, la opinión al respecto, el descargo en realidad de las autoridades de la Escuela del Viento. Sí, porque son muy graves las acusaciones. ¿Sabes qué me hiciste acordar con todo esto que estabas mencionando y que estábamos hablando también de otra cosa? Porque dije sindicato petrolero, me acordé del ministro de Gobierno, Pedro Luxen. Nos volvemos a preguntarle a Gardoño por la visita de Luxen. De Luxen, bueno, pero me acordé porque, viste que ayer hablábamos con el intendente de Perito Moreno, que va a comenzar a pagar, o que ya ha comenzado a pagar los aportes que les cuentan a los trabajadores. En realidad va a comenzar a remitir, porque los aportes se descontaron siempre. Ahora pero digo, se remitían a la caja. Claro, va a comenzar a pagarle a la caja, a eso iba a ir yo, ¿no? Bueno, ¿quién va a hacer lo mismo? El intendente de Calafate. ¿Quién no lo hacía? Dice, bueno, con el superávit que tiene el municipio y se jacta de eso y no lo hacía. Bueno, Meloni. A raíz de un parte de prensa del ministro Luxen titulado "Se está estableciendo un acuerdo de compensación de deuda para pagar a la Caja de Servicios Sociales con el municipio de Calafate". Bueno, a raíz de esto traigo a colación la información. El ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, Pedro Luxen, estuvo en una nota con los colegas de LU14. Dijo que hay muchos municipios que comenzaron a pagar porque entendieron que la Caja de Servicios Sociales la tenemos que cuidar entre todos. Y en ese marco mencionó que el intendente del Calafate, Javier Belloni, con él se está estableciendo un acuerdo de compensación de deudas con la provincia para pagarle a la Caja de Servicios Sociales. Dijo, nos estamos entendiendo perfectamente y haciendo los acuerdos correspondientes, y sin dudas ese municipio va a normalizar la deuda, dijo Pedro Luxen sobre la relación que están teniendo con Javier Belloni, y bueno, y que viene todo, parece muy encaminado
porque dijo esto, que se están entendiendo perfectamente para que empiece a cancelar las deudas. Tenemos municipios que retienen el dinero a los agentes municipales, o sea, se quedan con la plata de los afiliados, pero no le pagan a la caja. Bueno, esto es lo que ha sucedido históricamente. Entonces, naturalmente, la gente se queja que no funciona, y con justa razón, dijo Pedro Luxem. En este sentido, me pregunto, ¿qué excusa puede tener un intendente de no pagar si estás descontando una plata a los trabajadores que no es tuya? Claro. Además, dejas a los beneficiarios sin prestación y sin la posibilidad de optar por otra obra social. Conforme a esto, lo tenemos que resolver y tiene que haber responsabilidad de parte de los municipios, dejando de lado la política berreta y pagando a la caja como corresponde para que funcione mejor. La caja es de todos y cuesta muchísimo sostener medicamentos y atención cuando no están aportando. Sure. Qué increíble que se haya naturalizado esto, ¿no? Que te descuenten a vos como trabajador, pero que no se transfiera a quien corresponde. A quien corresponde, tal cual. Ya sea el gremio, ya sea la caja de servicios sociales o a quien corresponda. Pero si yo te descuento, y sí, cumplí con lo establecido. En realidad, hace años que ocurre en la provincia, desde épocas de Kirchner gobernador. Claro, por eso digo, es histórico esto. Y después se naturalizó, lo hemos comentado en más de una oportunidad. ¿Qué ocurría? El gobernador Néstor Kirchner, él administraba los recursos de la provincia y de los municipios. Está bien, no me transfieras el aporte de la caja de servicios sociales. Yo te voy mandando recursos a través de aportes para déficit, adelantos de coparticipación, instrumentos así medios raros, confusos y tirados de los pelos. No me lo transfiera, pero la plata tuya la administro yo. Vos manejate con esto, pero la plata tuya del municipio la administro yo. Claro, y después ya quedó naturalizado, ya quedó así. No, la plata la descontamos a los trabajadores municipales, pero no la transferimos a la caja porque eso lo cubre provincia. Claro, si tu dinero te lo administra el gobernador, y ya quedó así, ¿no? Pero bueno, ahora la situación esta que se había naturalizado era irregular, entonces quiere básicamente volver a la normalidad, ¿no? Como tiene que ser. Como tiene que ser, tal cual. ¿Cómo les va? Bienvenidos, buen día, Héctor Mancilla, Fernando Torru, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Cómo viene las calles? ¿Cómo viene el deshielo, Nica? Está vigilando bastante. Lo que no se limpió antes tampoco se va a limpiar ahora, ¿no? En las veredas, ¿no? Pero por suerte el viento y el sol de ayer hizo su efecto, ¿no? Claro. Limpiaron bastante las veredas que estaban por ahí, parecían hielos permanentes. Sí. Y yo charlábamos justamente con Fernando, que él me decía, por acá la zona céntrica está mejorando la transitabilidad y en algunos lugares ya se puede estacionar bien. Yo le digo que por la zona noreste de la ciudad está complicado. No sé qué va a hacer este fin de semana, si sigue así la temperatura alta. Los vecinos del barrio Perón, Evita, van a tener otro problema a la del hielo, las inundaciones. Porque ya anoche estaban varias calles muy anegadas, ¿no? Con el deshielo. Sí. Y lo peligroso es que se hace una especie de laguna, pero debajo sigue habiendo una capa de hielo. Claro. O sigue habiendo, se forman esos pozones que estaban congelados, se entran a hielar y no sabés, tenés que entrar con GPS. Sí, claro. No, tal cual. Está complicado. Y están apareciendo pozos donde uno transitaba normalmente, distintas calles, y ahora de pronto te agarrás que es un cráter. Sí, lo que pasa que esos son todos los parches que se han levantado del bacheo, los parches asfálticos. Claro. Calles de asfalto y de pavimento. Y de pavimento y de tierra también. Sí. Así que ahora me parece que en septiembre
el municipio tendrá que encarar un plan de bacheo y reparación de calles importantes. Recién lo hablábamos recién. Incluso se complica. Ayer veíamos a ver un transporte, un colectivo, un micro de la empresa Citibus remolcando otro colectivo también. Tratando de sacarlo. Claro, pero vos imaginate si tiene que entrar una autobomba, si tiene que entrar una ambulancia. Es imposible. ¿Y cómo haces? O sea, tienen que estar las calles en condiciones, ¿no? Sí. Es una necesidad, es una urgencia. Bueno, convengamos una prioridad. Que acá hay lugares donde desde que se construyeron ciertos barrios no puede entrar ni una autobomba, ni una ni una ambulancia, ni un vehículo que sea un poco más grande que un auto común y corriente. Estamos hablando de 366, 499, esos barrios no, Newbery, el barrio Newbery. Porque no tienen calles, básicamente, porque son pasajes angostitos, pasajes peatonales. Sí, los barrios, los 225 de mayo. También. Son muy angostitas las calles interiores. Claro. Es complicado. Y esto no es nuevo. Esto lo vivíamos de hace muchos años. Esto no es nuevo. Lo que pasa que ahora va creciendo la ciudad y se ve cada vez más. Y en distintos lugares. Ya salimos del radio de lo que era el centro de Río Gallegos, o de los 80 o 100.000 habitantes que éramos, que nos conocíamos bastante, digamos, ¿no? Gallegos es otra cosa y ahora se sigue repitiendo, pero a otra escala. A otra escala, sí. Y también nos sigue habiendo una actualización a la hora de hacer obras. Se construye o se hacen obras como se hacían en los 80, en los 90. Ya sea obras viales o obras civiles. Y después tener los problemas, ¿no? Tal cual. Y por allá por el barrio El Faro, Fer. Y la típica de la calle de tierra. Claro. Ayer yo me encontré con uno de esos pozones, digamos. Pero el tema es que si uno conoce el barrio, más o menos la maneja. Pero gente que transita y no sabe por qué calle agarrar, claramente se puede quedar ahí. Porque uno sabe por qué calle a esta altura, ¿no? Qué calle ahí, por dónde entrar. El que va de visita me pregunta, por ejemplo, ¿por qué calle entro? ¿Por dónde voy para no quedarme? Porque hay calles que no se puede. La Godoy Cruz creo que es, por ejemplo, Peñalosa y Godoy Cruz tiene un pozón, que es una cosa que yo iba distraído y me metí por ahí y casi me quedo. Pero bueno, el auto que tengo yo es una sub, digamos, en media, no es un autito chiquito. Si es un 4K o un auto más chiquito, ahí se queda seguro. Así que hay un trabajo importante ayer por delante. Ayer a la tarde era un caos. Antes, Kirchner abajo, ahí cuando termina el asfalto, ¿viste? Un caos. Cuando pasa a ser Adolfo Iglesias. Claro, exactamente. A donde pasa a ser de Ripio. De Ripio, sí, donde se terminó la fantasía. Cada 2 cuadras había alguien remolcando a otra persona. Pozos nuevos, donde antes no los había. Imposible realmente. Y lo complicado que estaban las calles de tierra, que todavía tenían nieve, parecía jabón, literalmente. Sí. Yo estuve a ver a medio metro, empezó a patinar auto, a patinar y alcancé a llegar a un poquitito de tierra limpia que había medio, pero si estaba medio metro más allá ese blanquito de tierra, me quedaba encajado. Pero eso, ayer les contaba yo, fuera de micrófono, me quedé encajada con el móvil en la esquina de Vélez Sarsfield y Kirchner. Pleno centro, Ahí salió una camioneta, me metí yo con el móvil porque iba a ir a hacer una nota, estaba buscando estacionamiento. Claro, la camioneta salió, obviamente se metió, después pudo salir. Pero con el móvil había unos, 10, 15 centímetros de hielo y cuando subo, bajé, porque era una especie de pozón, y bueno, y después no podía salir con el móvil, y estaba a 3, 4 cuadras de la esquina de Kirchner y San Martín, o sea, pleno centro de Río Gallegos, y ahí no sé cuántas maniobras hice, parecía un regador, porque saltaba agua para todos lados con el móvil, intentando salir
de ese lugar, bueno, hasta que pude lograrlo, Para pero destacar, estaba en el centro. para destacar la solidaridad y la empatía de la gente. Ah, sí, siempre. No, es en serio, cuando ven una situación así, No, sí, alguien el que auto. queda patinando, inmediatamente sí, te bajás sí, a empujar, o si estás me patinando pasó vos, acá. te ayudan enseguida a empujar, porque no es necesaria hacer tanta fuerza, ¿viste? Con Un poco de envión nomás. Exactamente. Sí, No, y no perder. Tenés que darle un poquitito de envión Sí, al auto. no perder. El tema es que lo que están empujando, como esté Se abajo. agarren, claro, se afirmen. Sí, es difícil. Pero bueno, he visto varias situaciones así donde... Sí, me pasó en el inicio de esta semana, aquí en la puerta de la radio, que me quedé, pero ese con mi auto acá, Claro, en en la Dársena. en la Dársena, y la primera que se bajó, una chica muy joven, una mamá que estaba dejando o buscando a sus chicos en el Salesiano, sola. Estaba con los chicos, ¿no? Sí. Pero se bajó y enseguida vino y cuando levanté la cabeza, porque estaba tratando de sacar el auto, levanté la cabeza, la tenía en el capó a Empujando, ella, claro. y me decía, dale que lo sacamos. O sea, una genia. A ella, después vino Darío de aquí de Neo, y se sumaron algunos más y ahí enseguida salió el auto, pero... ¿Y Brian no salió, bueno. comandante, a empujarte? No, estaban todos acá, menos Nica, estaba Fer, estaba Juli, El comandante estaba Beto, Él está en el aeropuerto. estaba Batman. Claro. Yo no me enteré, pero Darío, Esperá. nuestro vecino, ya se merece un premio a esta altura. A Sí. mí igual me ayudó y a varios, sé cómo ve. Y ahí, al que ve, sabe y ayuda. Sí, un genio. Así que vengan a Neo. Sí. Buena gente, Buena gente, muy buena gente, sí. Buena gente. Sandina Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. También nos acompaña todas las mañanas Cabañas del Titán, en el centro del Calafate, sobre Avenida Libertador. Tiene salida peatonal por el Paseo Costero, tiene la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Contemplaron este receso invertal, ¿no? Están mejorando la transitabilidad en la ruta, por ahí un par de días en Cabañas del Titán, allí en el Calafate. Y sí, Qué lindo. Qué lindo, llamá al 2966-530706. Respecto del hostel Titán, está cerrado por esta temporada turística baja, abrirá sus puertas en el mes de septiembre, pero está atento a ofrecer servicios a grupos, a contingentes y a delegaciones. En ese caso tenés que comunicarte al 2966-746219 y buscar asesoramiento. Nos acompaña todas las mañanas también Loterías para Obras de Acción Social. Loas para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y Quiniela Santacruceña. Bombazo de la Quiniela Santacruceña. Ahora tenés la oportunidad de cobrar 80 veces lo apostado a las 2 cifras, 600 veces lo apostado a las 3 cifras y 3.500 veces lo apostado a las 4 cifras. No la pienses más. Quiniela Santacruceña, la que más paga y es nuestra. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Anoche jugó el Mini Bingo santacruceño con estos resultados. En la primera ronda, la línea de 200.000 pesos la ganó el cartón 4001 de Caleta Olivia. Chequeá Nica, porque el bingo de la primera ronda salió acá en Río Gallegos. ¿Te imaginas que lo tenga? Mirá vos, $500.000 para el cartón 6.982. No. Lejos. Y algo tengo. Un día le vamos a hacer un chiste, vamos a averiguar a ver el número de... No seas malo. Para decirle, mentira, te la crees. Mientras lo haga como el cordobés ese que mandó a volar al jefe, a todos, y después la mujer no la había jugado ese día. Sí, tenés razón. Ay, qué lindo. Y en la segunda ronda, línea 300.000 pesos para el cartón 1877 vendido en Puerto Deseado. Y el $1.000.000 de la segunda ronda se fue para Gregores, cartón 8887,
quedó acumulado el pozo y de cara al próximo sorteo estará sumando y sorteándose 9.700.000 pesos. No sé si vieron ayer la publicación porque se dio a conocer... La señora que ganó. Exactamente, la señora que ganó el premio más importante del especial de invierno, Mónica, una jubilada de acá de Gallegos que ganó el Renault Sandero 0 kilómetros y el pozo acumulado que se liberó de 10.650.000 pesos. Entre ambos premios suman 29 millones de pesos aproximadamente. Bien. Así que salvó el año, Mónica. Sí, la felicitamos a Mónica, una jubilada de aquí de la ciudad. Bien, nos estamos despidiendo gracias a nuestros auspiciantes. Chicos, estábamos con Claudio comentando que teníamos el dato que hoy algunas organizaciones y gremios podían estar o manifestar frente a la Caja de Servicios Sociales. Y ADOSAC, recordamos que había establecido una medida de fuerza, motivo por el cual se dictó la conciliación obligatoria anoche a última hora por parte del Ministerio de Trabajo Provincial. Bueno, decíamos, motivada esa medida de fuerza por la modificación del Vademecum y como protesta a esa decisión de la obra social provincial. Bueno, y hoy esa convocatoria, que teníamos el dato, sí se va a realizar. Es más, está convocando la filial Río Gallegos de ADOSAC a las 11 de la mañana en la puerta de la Caja de Servicios Sociales, aquí en la sede central de Río Gallegos. Bien, poníamos en duda la conciliación obligatoria, pero lo hacíamos por ignorancia, porque nosotros nos enteramos de la conciliación obligatoria por este ADOSAC anoche, 12 menos 10 de la noche, cuando lo dio a conocer Información Pública o la Secretaría de Medios de la provincia de Santa Cruz. Pero digo, para que sea legal, ¿en qué momento se tiene que notificar? O sea, porque esto le tiene que llegar al gremio. ¿Cuáles son las vías legales que se tiene que tener en cuenta para que ADOSAC en este caso se dé por notificado que se declaró la conciliación obligatoria? 12 menos 10, no creo que haya nadie en la sede provincial, ¿no? No creo, pero capaz que, no sé, notificaciones digitales o igual más allá de otra herramienta es válida para efecto. Más allá de la legalidad, está la legitimidad de la determinación, y uno asume y entiende que la metodología de ADOSAC de llevarlo a las asambleas y de ahí al Congreso para contestar no se iba a dar, entonces el paro iba a darse de igual manera. No, con conciliación obligatoria o sin conciliación obligatoria, el paro ya estaba decretado. Y ADOSAC, el órgano máximo es el Congreso Provincial, ¿no? Exactamente. Y lo que se determina ahí se retrotrae ahí mismo, ¿no? Acatar o no la conciliación obligatoria. Pero bueno, al margen de eso, por eso me pregunto, a ver, ¿hasta qué punto es válido esta conciliación obligatoria? La conciliación puede ser totalmente válida, no, pero ADOSAC sabe que... ¿Dónde termina el proceso de una conciliación obligatoria? Cuando se notifica esa parte, ahí termina el proceso. ¿Y en qué momento se notificó a ADOSAC? Hoy a las 8:57 de la mañana. ¿Hoy a la mañana? Hoy a las 8:57 de la mañana. Claro, cuando abrieron la sede. Sí. O sea, capaz que abrieron antes, pero que llegó a ese horario, y a ese horario está firmado como recibido. Entonces es imposible que se cumpla con esa conciliación obligatoria. Te llegó que confirman el paro para hoy. Sí, ADOSAC mandó un comunicado recién confirmando la medida de fuerza, ratificándola. Lo hablábamos hoy tempranito, Cari, porque, bueno, en todo caso, ayer, antes de las 8 de la noche, ponerle, pero bueno, a última hora no hay manera, no te dan los tiempos de que se cumpla, que se acate, al margen que sabemos que ADOSAC no lo va a acatar. No, obviamente, digamos, esto también es como una especie de formalidad, porque esta misma situación se da con otro gremio y se levanta la medida de fuerza. Inmediatamente, se dice orgánicamente, levantamos la medida de fuerza, por más que, por ejemplo, en el turno mañana algunos no se hayan enterado y se haya acatado, pero digamos,
se hace la salvedad en esos casos que no se va a perjudicar al trabajador, pero orgánicamente el gremio sindicato se aviene a la medida. No importa el horario. Digamos, sí, para mí sí es importante, horario de notificación es importantísimo para cerrar el proceso. Pero sí. Voy a otra cosa, otra cosa. Si es a otro gremio X, no quiero poner, me da lo mismo poner cualquier nombre, X, y se quiere avenir a la conciliación obligatoria, bueno, una vez que se notifica, no importa el horario, dice, bueno, sí, nos acatamos la conciliación obligatoria. Y después, si faltó o no faltó algún trabajador, a eso voy. Se salvan ese tipo de situaciones, pero orgánicamente hay una voluntad de acatarlo. Ya sabemos que ADOSAC no va a ir en contra de una determinación que tomó su órgano máximo, como es un Congreso Provincial. No lo ha hecho nunca. Históricamente mantiene esas decisiones y, como bien recordabas vos, es solamente el Congreso el que puede ir en contra de una determinación que tomó ese mismo órgano. Y eso no va a suceder. Gracias, comandante, por acompañarnos todos los días. Un beso enorme. Que tengas un lindo fin de semana. Gracias, Juri, por ponernos al aire en el streaming. Fernica, que tengan buen programa. Cari, te seguimos hoy con una mañana que se viene ajetreadita, parece, sí, ¿no? Sí, quiero mandarle lo último a Osvaldo, creo que es de Puerto Deseado, que nos mandó un mensaje por el tema de la obra social provincial. Nos dice: Caja de Servicios Sociales, soy diabético tipo 2 y han cortado la medicación. Claro, grave. Gravísimo. Vamos a estar con el